Empezamos. Muy bien. Muy locos. Bueno, vamos a repasar algunas cosas que estuvimos viendo durante el curso y la idea es que van a hacer un examen, aquellos que quieran, y en realidad aquellos que se sientan capacitados, no lo voy a mandar al muelle. La idea es que... ¿Se puede hacer al nombre de otro? Tenés que, o sea, primero, entrar al Chamilo para ver si tienen usuario, contraseña, acceso. Bueno, ese sería uno de los pasos. El que no tenga acceso me dice, lo resolvemos, lo vamos a resolver. Mientras vamos a ir repasando, yo voy a ir viendo las distintas preguntas y nada, voy a ir comentando un poco. O sea, mi idea es que no es que respondamos exactamente la misma pregunta, pero como para que después cuando la encuentren digan, ah, esto es lo que hablamos la otra vuelta. Bueno, están separadas en distintos grupos. La parte de CSS, JavaScript, herramientas, esos son los tres grupos básicos. Como que, o sea, es la tecnología de base que nos permite después desarrollar en React. Y después sobre eso tenemos React y Redux. Y le voy a agregar un par de preguntitas más, no van a ser muchas, pero vamos a preguntar algunas preguntas sobre el hub de lo que vimos la vuelta donde vimos todos los flujos de navegación, más que nada de interacción de datos. O sea, van a ser 3 o 4 preguntitas. Así que esa la voy a agregar después. Como esto estimo que va a llevar 1 hora la primera parte y un poquito más de 1 hora la segunda parte, es probable que esas preguntas queden para otra clase, así que no la vamos a ver ahora. Pero también, si quieren, voy a dar un repasito sobre eso. Entonces, tenemos definición de CSS, o qué nos permite CSS. Ahí hay 3 opciones. Definir, o sea, CSS nos permite definir una hoja de estilo con clases que permite aplicar estilo al HTML. Definir una hoja de estilo en cascada que permite aplicar estilo al HTML. Y definir una hoja de estilo en cascada que permite definir clases que definen estilos, aplicar estilos, tags, forma directa. Bueno, esas son las 3 opciones. Todas son correctas. Ninguna es correcta, todas son correctas, faltan. La misma la 3. Yo le mando un link de Google que diga Wikipedia 2.css. Claro. Bueno, la historia es que va a haber una que es correcta y después, o sea, hay algunas... Semicorrecta y una incorrecta. Hay diferentes tipos de preguntas. O sea, y ahí tienen que estar, ¿cómo se llaman? Avisados de eso. Hay preguntas que son de una única opción, las que ven que son con checks son de múltiple opción y en general no las hice, bueno, ponerle una sola. Para algo la hice con check, en general. Aceptan por lo menos 2. Claro, la idea es que en general... La respuesta de todas es la C, entonces llega un momento que cuando pones todo C te queda medio raro y empiezas a cambiar alguna. Más de una. Cuando ven los checks, en general es más de una. Y si responden la pregunta y la responden con algo equivocado, les descuenta. O sea que si no lo saben, no lo responden y listo. ¿Se corrige solo eso o lo pusiste? Se corrigen solo las que son múltiple opción, o opción múltiple o selección. Las que, o sea, hay algunas que son abiertas. Así que las que son abiertas, bueno, esas las corregiré yo después. No son la mayoría, pero están. Entonces, bueno, una sobre qué es el CSS, que bueno, es una hoja de estilo de estilo en cascada que permite darle estilo al HTML. Después vamos
Vamos a la segunda. Hay herramientas, estas las incluí por conocimiento general. Herramientas que permiten procesar y expandir las capacidades de CSS. Si yo les digo CAS, SAS, LES, MAS, ¿cuál es? Bueno, hay herramientas que te permiten expandir el CSS, o sea, te permiten, por ejemplo, definir un mixing, le llaman. Ese mixing vos después lo aplicás en diferentes lados. Es como que, o sea, viste que, ¿cómo escribís CSS? Le agarrás, le pones el nombre de la clase CSS y después quizás decís, dentro de esto todos los divs que están dentro de esta clase CSS, o al revés, los divs que tengan esta clase CSS. Y empiezas a jugar con esas cosas y como que te empieza a quedar un código más bien largo y ahí abrís llaves y cerrás llaves sobre eso. Y si querés volver sobre otra cosa particular, tenés que como que copiar y pegar todo el mismo bloque de arriba y demás. Bueno, estas herramientas lo que te hacen es, te permiten anidar de forma fácil el CSS. Entonces vos agarrás y pones esta clase y adentro pones, esto es lo que aplica para el div que tenga esta clase, esto es lo que aplica para el span que tenga esta clase. Esas, o sea, es conocimiento general. No va a haber muchas de estas preguntas que no fueron dentro de lo que hablamos. Es SAS y LES. Son las dos herramientas. CAS no es nada. No, yo he visto mucho que buscan tipo maquetadores y cosas así. Porque SAS con LES al final, ¿o no? Ah, Y LES también. LES también con LES. Sí. Está. Como les digo, conocimiento general. Después vamos a ver cuáles de estas acciones podemos realizar con CSS. Generar animaciones, establecer estilos, Con Flash. crear nuevos componentes o sea, este es de múltiple opción, modificar la fuente por defecto. Y claramente lo único que no podemos hacer con CSS de todo eso es crear componentes. Bien. Hacer la monopolio. ¿Por qué es preferible utilizar animaciones CSS en vez de por JavaScript? O sea, te doy opciones. La afirmación esa no es correcta. Es preferible utilizarlas por JavaScript. Podría ser una opción. La otra es porque JavaScript fue superado por ECMAScript 6 y las animaciones deberían ser hechas con esta tecnología. O sea, y después porque son más fáciles de mantener y son más performantes, logrando una mayor percepción de fluidez en el usuario. La idea es que CSS, o sea, ya venir incorporado dentro del navegador y tener, o sea, está mucho más tendiente a la eficiencia que lo que puede ser JavaScript, que tenés que armar un script para vos, dejarlo más a que hacer cagada. Sí, o sea, puedes hacer cagada. Es otro punto de vista que representaría lo mismo, sí. Sí, podés hacer cagada y además que, o sea, nada, tenés que estar ejecutando algo. En cambio el otro ya viene incorporado dentro del navegador. Entonces, sí, CSS es la mejor forma de hacer animaciones. Siempre que se pueda. ¿Para qué sirve el Z-index? Para poder hacer una cosa sobre otra. O Sí. más al fondo o más adelante, depende. Bien. ¿Cómo se llama? Trabajar en capas. Sí, es. Profundidad, digamos. No sé si
decir la palabra. Sí, para, Está más arriba o más abajo. para elementos que se superponen, bueno, vas a ver el que tenga el Z-index con mayor puntaje. He hecho muchas veces poner un 9900 Sí. para que quede bien arriba y nada, lo hice. Por Sí, si sí. se me ocurre meter un 9. Claro. 9001. ¿Cuántos pop-ups tenían? ¿Para qué sirven los media query? Ese sí lo vi. Para ahorrar en queries completas. Claro. No, casi una consulta de 50. Es Para casi- distintas es casi- pantallas, resoluciones. Sí, para adaptación de la pantalla a distintas resoluciones. También podría ser correcto para trabajar con impresión y después hay otros casos, ¿no? Pero sí, el que yo estoy esperando la respuesta por defecto sería esa, para Hacer diseño responsive. hacer el diseño responsive y Eso. adaptar a distintas pantallas, o sea, adaptar a distintas pantallas y especialmente, o sea, como ya vamos a utilizar lo del Flexbox Grid, especialmente para lo que son tamaños de fuente, que no se van a modificar por el Flexbox Grid, para cosas que nos queden cortadas, ¿viste? O sea, como que sean detalles que nos queden especialmente para eso. Pero sí, la respuesta está correcta. ¿Vieron Flexbox? ¿Vieron Flexbox? Las grillas. Sí, sí. Vimos Flexbox Grid. ¿Cómo se puede lograr que un objeto visual tenga todo el alto de la pantalla? Y ahí las opciones son, bueno, la respuesta va por el lado de los view height. O sea, hay opciones y hay una que dice lo del view height. Bueno, la idea que el view height queda BH, era que le da el alto total. El numerito VH, ¿no? Ajá, y en este caso sería 100. Claro. ¿Qué ventajas tiene utilizar SVG sobre PNG? Y ahí los escucho si es que saben. SVG es vectorizado, se puede generar con HTML puro, digamos, a poder dibujar a mano sin tener que usar un programa de diseño ni nada, para poder renderizar supongo que en tiempo real, la página está cargando, Sí. con cada clic, No importa la resolución, se va a dar siempre igual. al Sí. ser vectorizado es escalable. Sí, de la proporción. Después- escalable vectorografía, algo así significa. Ah, Lo puedes modificar, digamos, si querés. ¿no? O sea, Sí, si se ves puede hacer 30 modificar. imágenes distintas de color, le vas cambiando el color al mismo y listo. Claro. Creo que eso lo hicimos en el Hub ligeramente. No, ¿cómo Villera? Sí, sí, sí. O sea, como decía Jonah, En NTM creo que que se hace con PNGs eso. Claro. Y modifican los colores. sí. Como decía Jonah, que o sea, es parte del HTML. Entonces, como es código HTML, o sea, bueno, eso de que lo puedes hacer a mano es medio como que te volvés un poquito loco, ¿no? Haciéndolo a mano. En el Hub lo hice. De ahí- Bueno, de ahí- de ahí es que estás así. Antes no, quizá no era. Antes no temblaba cuando programaba. Esas convulsiones no las tenías. Bueno, o sea, lo puedes hacer en programas de diseño, y de hecho yo lo trabajé así, o sea, lo haces, lo exportás y ahí tenés que fijarte porque te puede exportar a mucha cantidad de, o sea, vos te va poniendo numerito, punto, tanto, entonces es como que va poniendo las coordenadas. Sí, Y- la curva, cosas así que tiene. No sé si O sea, cualquier cosa que dibujes es como que te la posiciona en una coordenada y es un 1 o 2, lo que fuere, punto, bla, 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 bla. Entonces, ahí hay que tener ojo de que te queda como un choclazo gigante la definición y te dicen, no te zarpes en eso porque no te va a dar más definición que le pongas el numerito muy exacto y te va a hacer que se ocupe más. Pero sí, lo que dijeron es todo correcto. Y para el único caso en el que no habría que utilizar SVG son para, o sea, es para vectores. Entonces, un dibujo que podría ser a mano alzada no va, una foto no va, o sea, no va en SVG.
Algunas cosas se pueden llegar a convertir, pero terminan siendo menos eficientes en SVG que en PNG. Pero en general es para todo lo que dijimos. ¿Cuál es el objetivo de Bootstrap y sus principales utilizaciones? Que ahí es lo mismo que el Flexible Grid. Diseño responsive. Puede facilitar los responsive. Tanto Flexible Grid como Bootstrap definen una cantidad de columnas. ¿Cuántas? 12. Bien. Entonces, son 10, listo. Ahí termina la de CSS. La de ECMAScript 6 y JavaScript. Esta es un pelín más dificultosa, pero más o menos lo mismo. Está bien, mucho más difícil. Más o menos. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son? Bueno, está puesto con cuál es, no lo puedo leer así. ¿Cuáles son las ventajas de una arrow function de ECMAScript 6 contra una función estándar de ECMAScript 5? Y ahí las ventajas, o sea, dice ventajas y no desventajas, dice es más verbose, son más eficientes, maneja el dis más adecuadamente, es menos verbose. O sea, la primera que salta al toque es menos verbose, porque pones el chirimbolo y salta el toque. Y después la otra, ¿cuál sería? Lo del dis, Lo del dis. supongo. Bien. Pero no sé la verdad. La eficiencia, no recuerdo. No, eficiencia, No. sí, terminan siendo lo mismo, no hay diferencia de eficiencia. Pero sí el manejo del dis, porque cuando trabajás con una función que no es arrow function, por ejemplo, un lugar donde lo vemos claro es cuando generas un componente, generas el componente ese y pones un botón dentro del componente, la parte del render, y ese botón tiene un event on click, y a ese event on click le asocias una arrow function. Si le asocias el arrow function dentro de la función esa que maneja el on click, vos podés poner this.setState, bla bla, lo que quieras, va a andar. Ahora, si vos pones una función normal, o sea, si vos le pones sin la flechita y demás, no te va a andar el this. Le tenés que poner el binding en el constructor. Entonces, ahí puede llegar a ser como que, digamos, ¿qué pasa? Que no funciona. O sea, bueno, tiene que ser sí o sí una arrow function, porque si no, no tiene bind automático. Entonces, eso es uno de los casos. Pero en general, la idea es que trataron de darle la vuelta para corregir como ciertos artilugios que tenían que hacer los programadores que venían con ECMAScript 5 para utilizar el dis. Se lo tenían que guardar, lo ponían en una variable, después lo llamaban. Con el arrow function eso se simplificó. ¿Qué resultado muestra por consola la siguiente? Y esto no lo van a poder... Bueno, esto lo dejamos. ¿Cuál será el resultado de ejecutar lo siguiente? ¿A qué son reviews? No, este no. Ese después lo muestro. ¿Cuál será el resultado de ejecutar lo siguiente? Y lo que muestra una constante que le asignás un string. Si a esa constante le vuelvo a asignar otra cosa, ¿qué va a pasar? Tira el error porque una constante no se puede asignar. Claro. Es bastante detalle. Está bien. Eso. ¿Cuál es la mejor forma y más resumida de invocar a esta función? Bueno, cuando hablo de la mejor forma o la más resumida, o sea, proporciono, o sea, les doy un array y les doy una función que está esperando n parámetros. Entonces, puedes agarrar el array y decir
dame la posición 0, que lo pongo en la posición 0 de esta función. La función es min, que ahí le pongo cuál es la estructura y la sintaxis que espera. Pero el min que espera 3 parámetros. Entonces, el primero, o sea, lo que va a hacer, en realidad no, n parámetros, que cada uno de los parámetros, en este caso son 3 porque puse un array de 3, pero lo que va a hacer es devolver cuál es el mínimo de los valores que están en ese array, entre los parámetros que le pasé. Entonces vos podrías agarrar y pasarle la posición 0 del array, la posición 1 del array, la posición 2, y así, bla, bla, bla. Pero la idea es utilizar el spread operator. Entonces agarras el array, le pasas el spread operator y eso ya te lo divide y la función se queda contenta que tiene la estructura que necesita y lo resolviste una línea. Esa es la idea sobre eso. O sea, que ahí digan, mira, se puede utilizar un spread operator. Y bueno, esa es la respuesta abierta. Después, bueno, esta la puedo escribir. Si yo tengo... En un momento pensé que ibas a escribir la tela de... Cada vez tienes un pizarrón más grande. Bueno, si yo tengo 5, 7, 20. Una constante que se llama array y tiene 5, bueno, 2 y 7, también vamos a cambiar. Y después lo que, a ver cómo le puse, hago así, que bueno, publico más. Ahí no hay truco, no hay ningún error. O sea, ¿qué es lo que termina cayendo en A y en B? O sea, cómo se distribuyen esos valores o si funciona en realidad también. Esa es la estructura. Claro, esto sería destructuring sobre array. 5 y el 2. Tengo dudas sobre las llaves, los corchetes de las const de abajo, pero si está bien escrito, hasta ahí llego. Hasta el 5 y el 2 y el 7 se pierde porque no lo estás levantando. Sí, está bien. El 7 se va. Bien, ¿hay sobre eso alguna duda o Me no? acuerdo que había un ejemplo, me parece que si hubieras puesto una letra C, entraba el 7 y si ponías una D, te copiaba otro 7 al final. Como que te inventaba el otro valor aunque no estuviera en el array original. ¿Qué te pongo un 7 más? Sí. Si vos abajo declarabas A, B, C, D, y como que en la posición D, porque dice que hago otro 7. Sí, no, se lo entendí, pero, Perdón. pero no sé lo Como creí. empezaste a repetir, sentí que no lo estaba repitiendo lo mismo. Ahora voy a hacer una prueba acá con la consola de... Entendí, si pusieras otro 7, digo, no es lo que dijo. Bien. ¿Cuál de estas dos funciones se incorporó? Claro, bueno, acá me quedó mal el enunciado, después lo voy a tener que corregir. Sí, porque dice cuál de estas dos funciones y son 4 las que muestran, pero bueno, no importa. Bien. Bueno, detalle. ¿Cuál Detalle. ¿Cuál de estas, y sacamos el 2, funciones se incorporó recién a ECMAScript 6? Tienen como opción reduce, includes, contains, index of. ¿Está todo? No, reduce ya estaba. Ya está. Index of no, seguro, context tampoco y no me acuerdo cuál era la otra. Includes. Supongo que por descarte, como dijo. ¿A cuál? Sí. Porque yo reduce no la tenía. ¿Cuál de esas? Pero index of y context seguro antes estaban. Includes no. Estaba entre includes y reduce. Claro, el contains en realidad no, porque, o sea, esa es como decir ya, o sea, es includes
Index of y reduce ya estaban. Index of se montó, reduce estaba en ECMAScript 5, que Claro, yo también la tenía como que más nueva, pero Sí, por está, eso. Yo estaba en eso. y contains no está, y la que es nueva es includes, que te devuelve un true, un false y nada, él encontró la igualdad de lo que le pasa como funciona. ¿Cuáles son las ventajas y características de los... me quedo cortada. De los template literals? O literal string, como le quieran decir. No, estoy buscando una bola de ventajas. Vos sos el único que va a probar acá. Es aburrido, contesten. Ale, te puse. No, apuntó pero no estoy. Tengo que ver. ¿Sabes lo que son los template literal? O los literal string. No sé si era de las últimas clases. No, lamentablemente era una de las primeras. Pero yo no estuve ni en las últimas ni en las primeras. Para mí la desventaja. En las primeras estaba en Colombia, en las segundas, en las últimas estuve en La ventaja es que es fácil olvidar. Tengo que usar el Alt 96 para la celda invertida. Marce sí lo sabe. ¿Cómo olvidar? Esa es la desventaja. Bueno, en realidad, como dice, ventajas y características, si te da opciones, dice, utilizan comillas invertidas, permiten multilínea. No vi la sacar. Está muy bien. No, yo no vi. Lo busqué, pero ahora que lo veo, sí lo usamos. Sí. Es cuando pones la comillita y pones los valores ahí adentro. Sí, y sí, lo toman. sí. O sea, no es que concatenas las variables. Sino... Claro, o sea, te permite... No sé, se llama así. Armó un centro. No. Como en C Sharp. No recordaba que se llamaba así. Sí, lo de los backticks. Sí, Con la eso. llave y los Sí, números. nomás. Literal string, template string, lo vas a encontrar por ahí. Está bueno, o sea, a veces, viste, como que el nombre lo pasamos por alto, pero está bueno saber el nombre porque cuando decís, uy, pero ¿cómo resuelvo esto? Y comillitas que van a dar vuelta. Entonces no te aparece nada. Si le pones el nombre, Aunque yo te llegaba, viste, Tú pero bueno. pones comillas invertidas fue lo primero que te va a saltar. Y sí, pues. Ahora se llama el arroz, no No, pero digo otro. Bueno, nada, ese les va a resultar fácil una vez que lo vean. Está bien. Como ven, hasta ahora todo fácil. Reescriba el código escrito en ECMAScript 5 utilizando ECMAScript 6 y mencione qué técnica utilizó. Nada, lo van a ver y lo... A ver. ¿Cuál es la manera más fácil de concatenar dos arrays utilizando ECMAScript 6? Jonah. No, bueno, ¿cómo que no sea Jonah? O sea, tengo dos arrays. Array 1, array 2. Y los quiero concatenar utilizando ECMAScript 6. O sea, quiero hacer un solo array donde aparezca, o sea, ponerle que el primero decía 1, 2, 3 y el segundo decía 4, 5, 6. Y ahora quiero tener uno que diga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me imagino. Tiro al aire, ¿era con los tres puntitos o no? Sí, Llave, sí, no. sí. ¿Cómo se llama eso? El spread operator. Igual no siempre que aparece el spread operator, o sea, no siempre que aparecen los tres puntitos es el spread operator. Eso lo aclaro porque en alguna pueden decir, ¿es spread operator? No, son tres puntitos que significan otro operator. Son puntos suspensivos. Claro, la versión continua. Ahora viene el nombre. Ahora tres puntitos. Está leyendo un libro, amigo. Ahora viene el nombre. Downloading, por ejemplo. Tres puntitos.
Y son meses predocores. Che, como que es un cacho de calor. ¿no? Sí. Se está poniendo caliente. Se está poniendo áspero. No, ese es Ariel, con el celular de Ariel. Ahí lo veo. Está bien para mí, clima. Creo que a los modernos sí puede ser ese. Y No es claramente este caso. No, yo tenía un chabón que en un boliche manejaba las luces, porque las usaban con. ¿No es la llave? Y se le podía meter ¿No con es la la llave? ¿El corchete, perdón? ¿El que usaba? No, porque te quería un objeto, tenés razón. sí. Ah, no dijiste nada, pero tenés razón. No, pero Es muy bueno, le leyó la respuesta. Le leyó la respuesta. crearías un objeto con dos propiedades que tuvieran los arrays y hicieran. A ver, vení, hacelo. ¿Querés? Pasa a pisar. ¿Y cuál es el símbolo? No importa, No, sí. para ver si Pero viste que son dos símbolos, la llave y los corchetes. sos mi alumno preferido. Bueno, o sea, pero. Suerte con el hub. Me quedé pensando, digo, si vos pones me confundo los nombres. No, está bien, la llave es la que tiene el piquito. No, sí, Y el esa corchete es la. Ok, Eso paréntesis cuadrado es el corchete. es. Paréntesis cuadrado, sí, no. Listo, si pones el corchete, entonces generas un Paréntesis array. con punta. Y el otro es paréntesis con punto. Un array que combina nosotros dos, pero si pusieras la llave, generas un objeto que tuviera dos arrays. Y sí, generaría un objeto que tendría. ¿Qué serían? ¿6 propiedades? No, en realidad no me funcionaría. Claro, porque le falta o propiedad o valor que le estás metiendo. No, Que no si sabe. pongo objetos no funcionaría. Un array de arrays. La idea es que pondría el corchete y el primer array, coma, y los 3 puntitos y el segundo array. O sea, el nombre del primero y segundo array. Y eso quedaría un 2, 3, 4, 5, 6. Claro. Se supone que queda eso. Si no le pongo los puntitos, quedaría una raya de arrays. Te faltó el punto, hijo. Estoy por Claro, sí, si no le pongo el puntito me queda un array, o sea, te queda un array que tiene dos posiciones y es dentro de la posición 1 tiene el otro array, ¿verdad? Sí. Así se hacen time maps. Y, Así se hacen los time maps en juegos, usando los dos arrays. Y ahí, si tenemos un array de arrays, ¿qué sería, Jonah? Un tensor. Bien. Un quilombo. ¿Cuál será la salida por consola del siguiente código? Bueno, esto ya lo van a ver. printf. Pero los tensores tienen distintos rangos igual. Porque escalar también es un tensor. Está bien. Estás de más amplio que cuesta. Pero me servía para el chiste ese. ¿Cuáles de las siguientes funciones retornan correctamente? Y ahí van a tener, o sea, el juego que yo les propongo en este ejercicio es ver todas las formas posibles que puedes armar una función, una error function. Viste que le puedes poner directamente para que retorne algo, le pones las llavecitas, le pones, le pones paréntesis y no pones return. Le podés poner las llaves y le pones el return. Y después tenés otra combinación que es, si le pongo, si acepta un parámetro, a ese parámetro le puedo poner los paréntesis o no. Y viste como que tenés distintas variantes y hay más de una correcta dentro de las que puse ahí como ejemplo. Van a tildar y listo. Indique cuál es la forma correcta de establecer los parámetros por defecto y el resultado sea el esperado. Bueno, ahí el ejercicio consta de cómo pongo los parámetros por defecto en una función. Los pongo con el igual, los pongo con los dos puntitos o dos puntitos igual. Y ahí yo quiero poner un parámetro por defecto en una función que utilizo. No me acuerdo lo de los dos puntitos. Yo lo pondría con Me igual. suena, se llama, me suena que con los dos puntitos le ponías nombre a ese parámetro para que podías saltearte a otros
Eso no lo vi acá. Parámetro. Porque vos ponías el número de función igual parámetro y después el arrow function. ¿O no? O sea, yo me estoy refiriendo a cuando tenés una. Recibís un argumento por. Claro, o sea, tenés. Ponele Claro, inicial. el valor. O sea, ahí tenés tu parámetro, ¿no? Sí. Acá tendría el nombre de la función y el arrow. Entonces acá le pones igual 7, qué sé yo. Entonces ese es el valor. Si no te lo pasan, siempre asume 7. Claro, si no te pasan ese, te pone un 7. Entonces es eso, va con igual. Tenía dos. Por eso, no existe lo de los puntitos. Todavía, al menos. No, o sea, la forma. En C Sharp sí tenés lo de los dos puntitos, pero es cuando tenés, no sé, 7 parámetros y le agregás nombre a cada uno de esos con 2 puntitos, es como que vos agarrás y decís, bueno, le voy a pasar solo uno. Entonces, te paso el del medio. Le pones ese nombre, 2 puntitos y ya está. Ya sabes que todo lo demás no es obligatorio que se nos pase. De hecho, en C Sharp lo conocí así, acá no es obligatorio. Claro, sí, en este es como que si querés obviar uno, le dejas le pones no le pones nada, ¿viste? O sea, cuando lo llamás, acá ponele que es el segundo, le dejas coma y chao. Y va con nada y asume el valor por defecto. Claro. Los puntitos irían en un objeto. No, si los puntitos no, los puntitos son para confundirlo nada más. Es que es malo eso. ¿Cómo se llama la técnica utilizada en la siguiente función? Y Paleontología. Macramé. bueno, no, es para poner la parte de estructura. La siguiente expresión se puede simplificar. Y bueno, ese lo vimos 10.000 veces, así que cuando lo vean les va a salir al toque. O sea, la simplificación que va cuando tengo, o sea, se llama shorthand property shorthand, algo así. El nombre es más difícil que otra cosa, pero la historia es que yo tengo una variable que se llama x y otra variable que se llama y quiero generar un objeto que tenga las propiedades x, y. Entonces, ahí yo les muestro, le pongo, lo puedo generar como llave x, dos puntitos, x, entonces como que iguala, coma, y, dos puntitos, y. Eso está correcto, funciona. El tema es que lo puedo simplificar eliminándole la x y la y ya asume como que está haciendo la igualación implícitamente. Eso lo vieron 10.000 veces, así que no. ¿Te ubicás, no? Me perdí un poquito con el puntito. Sí, creo que fue medio en el aire. Pero si lo ves, al toque. Ponele que tenés una constante x y una constante y 2. Y entonces después yo te genero un objeto que te digo que, qué sé yo, no sé, es C o lo que fuese, que genera x así, coma, y dos puntos, y. Entonces, esto acá te Eso sí, lo vimos. Bueno, pero de eso se puede abreviar. Claro, esto lo puedes abreviar, y ¿cómo lo abrevias? Sin poner la otra, poner solo X y como ahí. Claro, eso. Bien. Ahí lo dejas y ya se generó. Medio como mágico, pero bueno, nosotros ya lo vimos varias veces, así que es algo que lo van a encontrar fácil. Utilice la función find sobre el array tanto. O sea, es para la función find, lo que está esperando es un predicado, una función que te evalúe por igual, o sea, te retorna true o false, pasando cada uno de los ítems que estuviesen en el array. Entonces, ahí simplemente es para que generen una arrow function y muestren que saben manejar una arrow function en ese lugar.
Nada más que eso. Es una respuesta abierta. ¿Para qué utilizamos el spread operator? Y esta es una de las preguntas más pavas que hay. Pues les puse nada más que dos opciones. Entre otras cosas, para generar una copia de un objeto. Y la otra es, entre otras cosas, para generar un array en base a los datos de un objeto. Entre otras cosas. Entre otras cosas. La primera me convence, la segunda me dejó pensando si se podrá llegar a hacer. No, porque o sea, si tenés un objeto, en realidad si tuvieses un array, quizás sería para generar un array en base a los datos de un array, pues en base a los datos de un objeto, no. Pero bueno, o sea, la idea era la primera diferente. Te vas a perder lo principal. Dale, eso va. Bueno, defina el concepto de promise, más o menos para que me den una idea. Después le doy un código escrito en ECMAScript 5, o sea, un código escrito en JavaScript plano, y le digo cómo lo podés mejorar con ECMAScript 6. Es muy parecido a esto, o sea, tiene distintos valores, pero es más o menos la misma onda. Está repetido. Está repetido ese ejercicio. No. Sí, y yo te jodí y te dije con Babel, antes, cuando dijiste lo mismo. Había que pasar un código de ECMAScript 5 a 6. Dije, con Babel lo hago. Sí, pero el ejercicio es diferente. O sea, yo te estoy dando el título para que tengas la idea. O sea, pensé que se te había pasado y lo había puesto 2 veces, no te diste cuenta. No, es parecido a ese, pero no es el mismo, es otro. Dado el array que figura en la descripción, genere mediante... Bueno, este sí es mediante... A ver, pará, porque se me corta acá. No. Mediante map, la idea es que generes otro array, pero solo con los objetos activos y que contenga solamente los códigos. No es complejo, o sea, lo que sí van a tener que utilizar el filter y el map encadenado. Para que, o sea, yo les doy un array de objetos. Esos objetos... Si filtras por el activo y después el map lo usas para elegir una sola property. Claro. Entonces, solo llenas una property y de ahí filtras un array cuando sabes. Exacto. Sí, sí. Y entonces, los objetos van a ver que tiene una propiedad que se llama activo y otra propiedad que se llama code. Entonces, filtras por la propiedad activo y después escupís lo último en base al map para el code, o sea, retornas el code. Es eso que dijo Bots. Defina el concepto previo. Acá es para me salté algo. Reescriba el código. ¿Cuál es la más fácil de concatenar? Para establecer parámetros por defecto. Utilice la función. ¿Para qué usamos el spread operator? Define el concepto de promise. Esta parece como una salida. O sea, ES6 y ECMAScript 2015, ¿son lo mismo? No escuché la pregunta. Sí. No. Uno de los dos tiene razón. Quizás. Depende. Claro, o sea, Puede ser. la pregunta es ES6 y
Script 2015. ¿Son lo mismo? Están googleando, cortale los dedos. No miré tan rápido. Bueno, algún día van a saber la respuesta. Dado el siguiente array, utilice únicamente 8. Igual, Doble igual, triple igual. Ah, bueno, pero capaz uno estaba como string y otro como. ese también lo tendrían que hacer el jueguito que pasaste. Muy bueno. Y- Un juego que es como un buscamina a la página y en diagonal vos tenés, por ejemplo, acá true y true. Entonces en ese cuadrado va un tilde verde porque es obvio que son el mismo. Pero después va false y pone la undefined y null y uno entre comillas, ponele. Entonces con todo el buscamina tenés que ir armando las coincidencias y vos poner con una bandera si para vos son, o sea, JavaScript va a devolver que son iguales o no. Unir. Está muy bueno porque... El true sí y el false. Claro, exactamente. Justamente como el doble igual hace una conversión implícita, hay casos en que te va a dar el true, como el uno entre comillas y el uno entero. Sí. Pero hay casos en que no. O el 1 y el objeto. Claro. Y ahí te dan vacío y true. el uno y el true. Sí. Hay casos que me quedé mirando, de hecho vi el tipo de dato infinity que no lo conocía. No sé si es algo muy viejo o es algo muy nuevo, pero... No, debe ser viejo, pero yo tampoco lo sé. De número, sí. Infinity y No, menos es un infinity. número En JavaScript. Bien. Paquete chico. también. Después van a... el not a number. Sí, sí. Ese es un false. ¿Un? Un valor false. No. Bien, entonces, dado el siguiente array, que esta es parecida al anterior, pero no es la misma. Dado el siguiente array te doy el mismo array que antes, pero esta vez la idea es que en vez de, o sea, en la anterior filtrabas y después obtenías un array. En esta la idea es que termines obteniendo un texto que diga hola mundo. Entonces yo te doy un array con objetos y tenés que conformar el hola mundo en base a lo que yo te doy la descripción y el resultado, si lo hacen correctamente, es que muestre hola mundo. Utilizando reduce. Ese es el caso. Entonces, para ese caso tienen que refrescar la sintaxis de reduce y utilizarlo. No es muy complejo, pero tienen que practicar esa parte. Sí. El destructuring aplicado a la siguiente forma. ¿Por qué me corta acá? Bueno. Nada, o sea, de vuelta, jugamos ahí con el destructuring y lo que hago es evaluar por igual algo que tomé de base de destructuring. Y hay 4 opciones, no tiene demasiado para explicar. O sea, lo deberían conocer eso. Indique cuál de las siguientes líneas se evalúa como true. Y bueno, es parte de lo que estábamos hablando de los valores verdaderos y valores falsos. O sea, ahí tienen que ver cuáles son los valores true y valores false, true y false. Y que bueno, si, como estaban diciendo recién, si tiene el triple igual, compara por la igualdad y por el tipo. En cambio, si lo tienen por doble igual, compara solamente la igualdad y le pones un 1 entre comillas y un 1 número y dices, son iguales. Es la misma. Es lo mismo. Entonces, es eso, no es más. ¿Cuál es la palabra reservada que les genera una interrupción en el código?
Debugger. No, debugger. O me equivoqué por ahora. Estoy viendo. Es de vale, Sí, pero no sé, entonces le puse mal porque le puse debugger. Está raro. Bueno, esto. Está incorrecto el examen. Qué raro. Era Una trampita para mí. Ninguna de las anteriores. error. Sí, no sé. Esa es la que no tenías que contestar, no te arrastraba. Era tan tramposa que estaba hecha para si contestaba. preguntas No, pero. Es raro. Bueno, no sé por qué me muestra. Bueno, listo, nada, caí en que lo que me estaba mostrando en esta vista era no era el resultado correcto, sino cualquier cosa. O sea, estaba bien, el ejercicio estaba correcto, lo único que yo lo estaba viendo en una vista diferente. Son 103. 103 tengo uno. El otro no es 211. Bien, hasta ahí fue todo lo de JavaScript. O sea, no es muy difícil, ¿no? La de JavaScript es un poquito más, sí, es un poquito más. Pero bueno, tampoco es súper difícil. ¿Cuál es la función de Webpack? Alguno que no sea Jonah. Jonah seguro me va a decir, ya, no tiene gracia. Sí. y ahí le pasa por chat, ¿viste? No, puedo mandar. Bueno, cualquiera de los que estén más allá de. O sea, ya hay Malido 2, Nacho y González. Bueno. Sí. Yo escuché algo de banda, pero. Bueno, está bien. Sí, genera el bundle. Permite generar el bundle, permite hacer un montón de cosas. En nuestro caso, el objetivo principal es la generación del bundle con todo lo que involucra. O sea, es llamar a Babel, llamar al proceso de minificación si tuviera que hacerlo porque estuviera tratando de generar un buildeo para producción, o sea, todo lo que fuese necesario para generarte el ambiente que le hayas pedido. O sea, si le pediste un ambiente de develop, te lo genera de una forma, si lo pediste un ambiente de productivo, te lo genera de otra, pero bueno, es esa herramienta que hace el proceso de transpilación, se conoce como transpilación. Sí. ¿Para qué sirve Babel? Es una buena aplicación para traducir. Lo cual es verdad también en este caso. No sería la respuesta equivocada si él te pone eso. No, lo que pasa es que tiene opciones, pero. O hubiese puesto traducción una herramienta para traducir. Ya lo está agregando. Perdón, era 211. Sí. Si ponemos Estaba leído y no estaba sincronizando atrás. Perdón, me interrumpa todo. No es que está caído, sino que de vez en cuando se reinicia. Y hasta que no lo vean, no levanta el sí. Perdón. Bueno, ¿saben lo que es Babel? Me preocupa un poco que es como en Babel. Estamos en Babel nosotros. Sí. En Babel. Gonza, confío en vos, aparte de Jonah. Vos ya hiciste el hub, boludo. No vine a esa clase. Claro, llegué como a la clase del 15, creo. Sé las de cosas, pero no recuerdo los nombres. Entonces es como que Hay cuestiones como que las tenés incorporadas, las usás. ya hay tantas cosas de C Sharp. A mí sí, ya lo usás. A mí me pasaba en matemáticas.
Sabía hacer las cosas, pero no sabía el nombre. Cuando lo vea te lo voy a decir. Bueno, Ah, yo no. ¿Qué es Babel? O para qué, ¿cuál es el principal objetivo de Babel? Como quieras decirlo. Babel es el que hace la transformación de tu código en la versión más nueva de MySQL 6 a la versión más vieja para que el navegador lo interprete. ¿Sí? Ah, tenía la duda ahí. Déjame mentir, tenía la duda. Es que Por favor, que muestren la Webpack pantalla. también, por ejemplo, Webpack me escapó que hace Webpack. No, está bien lo que dijiste, porque mientras Babel tiene el propósito de convertir el código que nosotros tiramos, que va a tener ECMAScript 6 o inclusive ya el último permite ECMAScript 7 con async, o sea, ya se puede utilizar async y todo. ¿Ustedes lo usan? Se puede utilizar esa sintaxis. Los fragments están de React están incluidos. Nosotros podemos tirar código con GXX. O sea, todo eso no es parte del JavaScript que un navegador interpreta. Vos se lo tiras al navegador y el navegador dice, ¿qué? Entonces, no sirve. Necesitas a alguien que le diga, che, esto quiso decir esto. Te la traduce, como dijo Juan. Entonces, como dijo Juan, traduce de ese... Nunca más te lo vas a olvidar ahora. Traduce de eso que tiene las últimas características, que es lo más potente que puedo mostrar, a algo compatible con la mayoría de lo que acepta la mayoría de los navegadores. Entras al traductor y tenés inglés a castellano, el MySQL 6 a JavaScript plano. Bien. Se rompió el micrófono. Te quedó un frego ahí con tu Bueno, ¿qué es el linter? ¿Qué es el linter? O linter. La cosa más odiada por Un todos. policía. Policía. Depende de valide. Son Depende de cómo esté respuestas. configurado. Claro, son respuestas válidas, depende de cómo esté configurado. Policía bueno o policía malo. Claro, de verdad. Puede ser un policía corrupto de acá. No le importa No, nada. como mínimo corrompible. Si ves que extiende de la regla de Airbnb, o sea, ahí ya es un policía incorruptible. Porque ahí está jodido. Pero hace validaciones en el código, pero validaciones estáticas, o sea, no hace validaciones de tipo de dato, no hace validaciones en tipo de ejecución, o sea, simplemente No son semánticas. validaciones de formato, de sintaxis sería, no semántica. Bueno, algunas reglas que, o sea, por heurística y demás, qué sé yo, hay algunas cosas saca, pero, o sea, no es, o sea, todo formato. ¿Qué comando nos permite crear una aplicación con un template de inicio rápido? Y ahí la idea es que pongan React Create. NPM ya y después eso. Que si ya la tenés instalado, no hace falta con el NPM. sí, o sea, la idea es que utilicen el create. Así que es eso. Igual lo dijiste al revés, una palabrita, yo no, pero bueno. Ah, sí, simplemente. Un punto menos. Dos. Sí, no me acuerdo nunca si es Create React App o React Create App o... Bueno. O app, create, react. Claro. O cualquiera de esas combinaciones. ¿Qué modificaciones suceden al Nunca lo vamos a ejecutar? O sea, ¿qué modificaciones suceden al ejecutar npm install o yarn add? O sea, cualquiera de las dos. ¿Qué debo ver para saber que eso surtió efecto? Eso lo actualizan todos los packages. Instala secos y Y la carpetita. Los módulos. Claro, o sea, Te agrega lo que vos tenés en el package. No sé, hay un package config. Estuve instalando ahí Sovereign Force y yo estoy medio variado. hay un package JSON. Un package JSON y acá hay más.
ahí te agrega una línea donde aparece la librería que vos quisiste instalar. Y después en Node Modules te descarga todo el código de esa librería. Claro, si pones npm install, la librería sí, pero si pones npm install a secas, te instala todas las que están declaradas que te falten en los módulos. Exacto, está bien. En la pregunta está clara la intención, así que. Perfecto. Va a quedar con la palabrita, pero está bien lo que decís. ¿Cuál de estas herramientas nos permite descargar paquetes o librerías? Y esta es básicamente, si respondieron lo anterior, ya te la responden, npm y ya. ¿Cuáles son las otras opciones? Le puse MPN, IRN, Node, bueno. Bajar, FMI, AS. Y bueno, hay que ponerse creativo, si no. Sí. Golpeás el teclado con una mano y usar las primeras 3 letras que salen. Y bueno, ahí terminó todo el ejercicio de herramientas. O sea, fácil, son 6 preguntas nada más. Es mucho más cortito que el anterior. Va rapidísimo. Y el que por ahora es uno de los más largos, que es la parte de React. Que bueno, ahí tiene 25 preguntitas. Es parecido al de ECMAScript en cantidad, un poquito más, pero casi lo mismo. ¿Por qué es preferible utilizar Functional Components en vez de Class Component? Siempre que sea posible. ¿No al revés la pregunta? Las preguntas tiene así. con trampa, capaz. Las preguntas así. Capaz la respuesta es Y no. quizás la respuesta es no. ¿Por qué no? O sea, Porque sí. dice, el enunciado es incorrecto, ya que siempre que sea posible es preferible utilizar Class Component y la Functional Component poseen menos potencialidad. ¿Era una de las opciones? Es una de las opciones. Ah, sí. Pensé que era libre. No soy quien para asegurarlo así, pero estoy de acuerdo con Sí, la vida, Si descarto las demás, eso me parece correcto. Además era porque el perro es más pesado. No, en general lo que nosotros vimos es tratar de utilizar Functional Component en vez de Class Component siempre que sea posible para dejar el código más reducido o sea, cuando por ejemplo, un Class Component en general va a ser un container. Entonces, ahí tiene sentido que yo utilice las cosas del ciclo de vida de React. En cambio, cuando veo que ya es un Functional Component, está dentro de la carpeta de componentes y demás, como que no necesito ver demasiado y ya sé que es un componente que va a renderizar y nada más. Entonces, el dejar las cosas sencillas, y ese dejar las cosas sencillas es ponerlo como Functional Component, nos ayuda a mejorar la legibilidad del código. Por ese sentido, siempre que no necesitemos las características avanzadas, o sea, en los puntos del ciclo de vida, utilizar el Functional Component, que no es menos potente, o sea, es potente para lo que se puede utilizar. Esa sería la respuesta. Porque son estructuras más sencillas y obtenemos un código más claro. Los Functional Component ¿necesitan importar React? O sea, viste que tenemos los Functional Component y a veces no utilizan React. ¿Tienen que importar? ¿Sí o no? Eso se las dejo picando. Hice un componente y lo exporté de una manera que ahí muestro. Bueno, lo exporté con default. Después, ¿cómo lo importo? No importa. Qué grosso. ¿Con llaves o sin llaves? Claro, eso. ¿Con Java o sin Java? Me llama a dejar. Ahí ¿habrá agua por allá en algún dispenser? ¿Hay ¿Agua sola? ¿Eh? ¿Querés puede ser? ¿Viste? Por lo menos para no morir. No. ¿Eh? Bueno,
Entonces, ¿cómo se juegan? O sea, lo exporté con default. ¿Cómo lo tengo que importar? ¿Con llaves o sin llaves? Un voto para con llaves. 2 votos para la llave. No, abstengo. Está copiado. ¿Sí? Bueno. Sí, ya. Cambio sin llave. Me decidí. Señor presidente, solicito la palabra. Receso, por favor. Bueno. Sin llaves. Ya antes. Estuvo bien. Gonza, dejá de soplar mal. Estuvo bien abstenerme y después cambiar a lo que dijo John. Si me llevo al lugar. El proceso de... ¿Por qué se corta alguna? Bueno. Una pregunta interesante que el otro día le hice a Gonza porque yo no sabía tampoco. ¿Por qué algunos módulos, cuando vos haces import tal componente de from de tal lugar, empiezan con arroba? Por ejemplo, material UI. Todo lo que es material UI. ¿Por qué era? Pero esa Porque descarga todo lo que hay adentro, así, ¿no? ni con que se acuerda. No, pero lo de Material Está haciendo Wii... preguntas él, mirá, cuidado, te Yo dije que es una pregunta interesante porque yo estuve googleándolo, no entendía por qué sentido tenía, no sabía ni cómo googlearlo, por qué los módulos empiezan con arroba. no sé, yo lo he visto en un par de librerías nuevas y... No, me acuerdo, alguna respuesta... No me acuerdo la respuesta, no sé. No quiere responder. La conclusión que llegamos es que porque le pusieron ese nombre al módulo, no es por algo en particular. No, hay algo. Bueno, no lo encontré. Si hay algo específico, no lo encontré. Pero, o sea, me hice esa misma pregunta y alguna respuesta, no te digo que es algo súper... Importante, sí. Pero No lo veíamos más seguido también. hay algo, o sea, sí, el de Material Wii le pusieron el arroba. De hecho, ¿No puede ser porque ya existe una y como que no la quieren pisar o algo así? no, porque termina con, o sea, aparte podrías manejar la versión. Pero además yo creo una, pero el mismo nombre que la que ya existe en eso y es como, nada, no la quiero pisar, pero quiero que usen la mía, le pongo una arroba y No, creo que no era eso. No. Bueno. Es interesante. No sé, tiraste la pregunta pero no la respuesta para mí. Esa es la conclusión a la que yo llegué. Para mí, quiero poner una arroba adelante, ¿no? Bueno, pero eso es lo mismo de decir, sí, ¿por qué le pusieron Material Wii? Porque no le pusieron Material O. ¿Qué sé yo? ¿Le gustaba usar el arroba? No sé. Pero me parece que hay algo leí. Estaría bueno hacer. De hecho, ahí te iba a decir, depende cómo tengas configurado el PowerShell, te tira error ese comando porque lo interpreta como que es un comando con string o algo por el estilo. Con el arroba. No sé bien ante qué configuración es, pero sé que hay casos en los que genera error el meterle el arroba plan Material Wii y tira un error. Y lo estuve googleando y es por algo de PowerShell. No sé. No se cabe el arroba. Ahí te dejo también la duda porque no la sé. Hice un componente, se me fue. Para el proceso, explique el proceso flu. Porque componente, complete. No. Explica en forma resumida el proceso de reconciliación o reconciliation. O sea, la idea es que tengan una idea básica, no es que me escriban 2 hojas, dos cosas así. Una monografía. Se le pasa mucho a la pareja. Por lo general trae compra de cosas y eso, salidas. No, pero a veces Ah, termina sí. con final feliz, eso está bueno. ¡Qué suerte!
A veces no hay transporte. Bien, bueno, todas son posibles respuestas en el ámbito de la vida privada. No, lo habíamos visto, o sea, por lo menos mencionado y quizás no tanta profundidad, pero nosotros tenemos, o sea, React trabaja con el DOM virtual, o el Virtual DOM. El Virtual DOM te hace una representación de todos los elementos HTML, toda la estructura de árbol de los HTML que están puestos en tu página. Eso en algún momento lo tiene que plasmar y generar el DOM real. Para hacer la mínima cantidad de modificaciones cuando se altera el Virtual DOM, él guarda una copia del Virtual DOM previo a la modificación y posterior a la modificación. Entonces hace una comparación de esos dos Virtual DOM, el previo a la modificación y el posterior a la modificación. Los compara, revisa esas modificaciones e impacta en el DOM real solamente las cosas que cambiaron. Entonces esto lo va ejecutando. O sea, nosotros por ejemplo hacemos el render de las cosas y se ejecuta 10 veces quizás. Vos ves que pasa 10 veces ahí. En realidad no termina siendo tan ineficiente porque lo que está pasando ahí es generando el Virtual DOM. No está generando el DOM real. El DOM real, si no se modificó, nunca se impacta. Entonces logra más eficiencia de esa manera. Ese es el proceso de reconciliación. De hecho lo mejoraron, o sea, como que se generaba muy atado a la modificación. O sea, desde React 15 a React 16 lo que más cambió fue este proceso de reconciliation. El último motor de reconciliation es el Fever, el que se incorpora dentro de React 16. El Fever lo que hace es trabajar de manera mucho más similar tanto en web como en React Native. Entonces ellos lo pusieron para esos dos mundos, tanto para la web y para React Native. Entonces, si vos ves ya ahora la documentación de React, ya no te habla del DOM virtual, sino que te habla de su representación interna y demás. O sea, cambiaron la palabrita DOM virtual. Pero el proceso es el mismo, o sea, compara dos estados y impacta. Y lo impacta en el momento que cree oportuno. Antes lo impacta, es como que vos le tirabas actualizaciones y como que estaba medio obligado a impactar esas modificaciones cada cierto intervalo y cada vez que pasaba algo. Ahora es como que le pusieron más inteligencia y impacta la mínima cantidad de veces. Entonces ahí mejoraron todavía más la eficiencia. Por eso es muy importante ese proceso en lo que es la eficiencia de React. Por eso logra ser eficiente. Así que bueno, eso es nada más. Lo explican un poco, si quieren contar a sus parejas, bueno, después, qué sé yo, lo publicamos. Para generar un class component debo utilizar la siguiente estructura y les muestro 4 estructuras o sea, cómo es un class component. Un class, el nombre del componente, extends y el nombre de, o sea, y component, extend component. Entonces, nada. Bien. Que ese es un class component. El código a continuación pertenece a un class component o un functional component. Yo les muestro un código y me tienen que decir si, o sea, es una partecita muy chiquita de código, me tienen que decir si eso es propio de un class component o un functional component. Y si utilizo state, ¿es un class component o es un functional component? Ni a favor ni en contra. Creo que ya los perdí. Sí, falta la que respondió Juan.
Jonah lo dijo seguro. Bueno, ¿Qué dijo? Nacho se está Sin pensando. state es un funcional o un class function. Creo. Digamos que utilizaste la misma palabra pero en un orden un poquito alterado. Es un state. Si tiene state. ¿En cuál se puede usar y en cuál no? Tendría que ser. ¿En cuál se puede? También, sí, es una forma de verlo. O sea, el state solamente va a ser para el class. Muy bien. Si lo dijo Juan, ¿viste? Hay que ver si confían en Juan. Hay que confiar. Evidentemente no. A las claras. Bien, Prop. El state y la prop. pero las props ya no te definirían si es un... No la juego. La prop la tenés también en un functional component. Complete el código de tal manera que funcione. Sí. No, que la función dada, o sea, yo les doy una función y simplemente tiene que, o sea, hay un div que abre, un div, o sea, el tag, el elemento div que tiene el tag de apertura, el tag de cierre, y entre ese tag de apertura y tag de cierre les propongo que incorporen una función que definí más arriba. Entonces, ¿cómo la incorporarían? Retorna más B. True. Suavecita, esas cosas. Con la llavecita. Llavecita para poner ahí. Con la llavecita para que Para que vaya. abra. El componente showItems recibe un parámetro y me corta la respuesta. Recibe un parámetro. Bien. Falso. La verdad. No sé, necesito ver el paso para decir. Depende si es igual. Si recibe un parámetro o no. O si te recibe dos, capaz. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo y Quizás. bueno, el componente showItems recibe un parámetro items. Ya me acuerdo. La idea es que utilicen que generen la parte de prop types que se genera abajo, o sea que le ponen debajo del componente con el require y demás, como para que validen los tipos de lo que se está pasando. Para que practiquen esa parte nada. Es sencillo. Usamos flow. Y después usan flow y se olviden. Eso es lo que iba a decir tú. Usamos flow y. Complete. De hecho, no puse preguntas sobre flow porque me parecía que daba para todo un tema aparte, así que. El componente Ya no show. quería pagar más calorías. En el siguiente código hay un error que se muestra por consola en tiempo de ejecución. Descúbralo y proponga la solución. Bueno. Format C 2 puntos. Seleccione los eventos del ciclo de vida de un componente de clase de React. Echarle la culpa a Miguel. Y ahí tengo el component will mount, el should component mount, el component did update y el component did mount. Uno de esos no existen. El último. Ahora tiene que volver a leer. No, Pero lo estás obligando a leer. Capaz la leyó diferente para que después la podamos decir, el último era. Y No, estoy seguro, todo eso se renderiza en el momento. se sabe. Por eso ya no sabe cuál es. ¿Cuáles fueron las sesiones de O sea, en realidad hay que, la pregunta cuando lo vean, hay que tildar los correctos, ¿no? Pero hay uno solo de todos esos que no es correcto. El component will mount, ese. El should component mount, el component did update y el component did mount. El segundo, entonces. Bien. Está dentro de la conciencia. El shoe. Sí. Claro, que en realidad está. O sea, hay otro que se llama should, pero no es ese. ¿Cómo es? El should component update. Should update. Should component update. Sí, should component update, lo dije bien.
¿Cuál es el único método obligatorio de un class component? Nacho. Dale, te dejo. Seleccione las sentencias que son ciertas sobre el Virtual DOM que maneja React. Y dice, puede modificar en forma directa el HTML de la página. Opción 1. O en realidad, sí, son de opción múltiple, ¿no? Puedo modificar en forma directa el HTML de la página. Y es que no, porque o sea, el Virtual DOM es justamente para que no se modifique en forma directa el HTML de la página. Pero el Virtual DOM como entidad hace la modificación sobre el HTML de la página. No, lo que hace la modificación es el proceso de reconciliación. O sea, es una herramienta. Bueno, Es una herramienta, pero no es la que hace la modificación del HTML. Crea nuevos elementos en el DOM HTML cada vez que un componente es actualizado. Tampoco, porque o sea, no lo genera. Lo crea en su Virtual DOM. Claro, o sea, ahí es donde modifica las cosas. Es eficiente en el manejo de memoria, es así, y se actualiza rápidamente también. O sea, todo el proceso de paso del virtual a del HTML hace el proceso de... Sí. Seleccione las opciones que apliquen a React. Empieza con R. No, bueno, una de las que no es, por ejemplo, les digo, dice, está orientado a renderización server-side mediante herramientas de templating. O sea, si bien tiene renderización server-side y está pensado para que se pueda hacer eso, no es mediante herramientas de templating como tiene PHP o ASP.NET u otra que no sé medianamente, o sea, sino que se genera de la misma manera que en el client. Entonces, por eso esa sería falsa, o sea, esa no habría que seleccionarla. Y después es una herramienta open source, así que ahí hay otra también que tiene una cierta trampita. Recuerden que es una herramienta open source, no es propiedad de Facebook. Y explique, o sea, la que sigue, explique el flujo de datos unidireccional. ¿Uni? ¿Uni o uni? Uni. De una sola dirección. Una sola dirección. Mi URI me quedé pensando que tiene que ver con la URL, eso no me acordaba. Y el data. Sí. Tengo miedo todavía. No, que yo sepa no existe. Entonces, bien, lo que hablamos de eso es, a diferencia de lo que pasa con Angular, vos siempre para modificar algo, para que se renderice algo, vos tenés que desencadenar toda una serie de pasos, pero termina, o sea, la acción termina re-renderizando. Si no hay una re-renderización, no se te modifica la visual. O sea, no tenés un bindeo con una propiedad y eso hace que se vaya modificando la visual en base a lo que tenga la propiedad y bla. O sea, tenés que hacer todo el proceso. Tiene que haber algo que lo empiece. Sí, con que me lo expliquen con sus palabras y en forma coloquial alcanza, no es nada, no tiene por qué ser nada científico. O sea, que no se saca, si me lo copian y lo ponen en inglés, de repente, che, qué raro, este habla re bien inglés, Si no, por ejemplo, dado un alfa. Según dijo,
y grafía todo acá. Según Sir Isaac Newton. Pasaba el link de Wikipedia, ni siquiera se copiaba. Ni siquiera copiaba. Buscar ahí adentro. Indique cuál es verdadera. Para poder utilizar GXX en nuestro desarrollo, nos valemos de herramientas como Babel. Verdadera. Sí. Ahí traduce todo al otro idioma, Al 5. alemán. Bien. GXX permite escribir código de representación visual fácilmente. También. GXX es una evolución de HTML que será soportada por browsers de sexta generación. No. Eso ya no me suena. No, sonó más cerca de Enterprise. GXX significa JavaScript XML. No, estándar. Creo que tampoco. No. Ah, sí. Eso, sigue. Significa Sí, XML. JavaScript XML. La X es de XML. Por eso tiene una sintaxis XML. Pero con respecto a la otra de los browsers de sexta generación, ¿Y ahora generación compartirá? la idea es que en realidad está específicamente puesto dentro de la especificación. No, estoy como repitiéndome, pero dentro de la especificación que publica Facebook dice que no pretende que forme parte ni ahora ni en el futuro de ECMAScript ninguna de las versiones de JavaScript que vengan. O sea, como que lo quiere dejar como algo, un add-on, una cosa adicionada, pero no la propone como para que vaya a formar parte en algún momento de JavaScript. Así está puesto en la especificación. En el siguiente código, ¿es código React válido? Y la respuesta es sí, no sé. Si no lo saben, No sé. En Nada ese mismo, orden. pero no sabemos. ¿Acerté? No, pero por lo menos no sé, no te baja puntos. La idea es que en realidad es válido, pero está escrito de una forma que nosotros no lo solemos ver porque, o sea, es con ECMAScript 5. Porque en algún ejemplo te puede pasar de que te muestren un código medio escrito a las viejas usanzas y vos decís, ¿esto dónde sacaron? Bueno, para que sepa que existe. O sea, podemos llegar a escribir cosas sin GXX, entonces cuando no escribí con GXX le tienen que mandar el create option, no sé, eso tenía una sintaxis medio rara. ¿Qué es esta? O sea, para que pongan, sí, no me asusto ante eso. Básicamente. Las props de un componente son generadas dentro del componente que las utiliza, al igual que el state, pero se modifican con thisProps para el caso de los class components. O sea, las props, o sea, eso es una de las opciones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre props y state? O sea, las props no las puedo modificar dentro del componente. O sea, dentro del componente puedo hacer el set state y modifico state. Pero las props dentro del componente no le pongo this.props o setProps y algo. O sea, las props siempre vienen inyectadas de afuera y se representa el componente en base a eso, pero no las puedo modificar. Entonces, básicamente esa es la diferencia. O sea, las props es algo que viene de afuera, el setState es algo que genera el componente y lo tiene como estado propio y lo puede manipular. Y después, acuérdense que es props con minúscula si quieren acceder directamente a un class component, a las propiedades, es props con minúscula. Que ahí el medio trampita le puse props con mayúscula y no, props con minúscula. Pero aparte son multiple choice, o sea, lo van a hacer seguramente fácil. Características del state de un componente.
es mutable, es decir, se puede modificar mediante thisState igual algo. Esa, acuérdense de que no, solamente en el constructor. Después ya siempre es con setState. Entonces esa ya la deberían descartar. Después hay otra que dice mutable. Ahí sí le pongo con el setState, está correcto. ¿Qué pasa? Te quedaste como pensando algo. Bueno, No está en otro nivel. Estoy todo el tiempo pensando, pero me estaba pegando la cara de ahí. No, quería pasar ahí debajo. El cambio riéndose del otro que se ría del otro que se Y ría yo del hago otro. contrario así y de golpe hizo. No importa. Como que diga, que habrá visto. Pero eso me reí. Contiene contiene el estado interno del componente y debe contener los datos mínimos para renderizar en base a ese estado, lo cual esa también sería correcta. O sea, que contiene lo mínimo, o sea, contiene el estado contiene estado que es propio del componente y ese estado tiene que ser lo mínimo indispensable para renderizar. La idea es que no tenga un objeto así de grande y después diga, no, si para renderizar utilizo este de true o false. O sea, esa sería la idea porque pongo... Lo ideal, después lo que hagamos es otra cosa. Sí, ¿cuántas veces? Eso suele ser así. La diferencia entre state y props, nada, sigo abundando sobre ese lugar, pero básicamente lo que ya hablamos. Las funciones en componentes de React no necesitan bindeo manual. Bueno, lo que hablamos antes de las arrow function, que las arrow function no necesitan el bindeo manual, pero el resto sí. El evento component did mount se ejecuta cuando se ejecuta en la fase de creación del componente. Entonces es en la primera renderización o fase de creación o fase inicial. Nada, acá está puesto como renderizado inicial o montaje. Después están los updates. Claro, tenés el componente update y Hay otro dato ahí, ¿no? el shoot update para saber si dateás, el will receive props. Es el pro, que no era update, pero es update. Claro, pero ese ya no está bien visto. Me quedé en el tiempo. Ya te quedaste en el tiempo, ¿viste? Sí, segundo de Sí. El otro día, o sea, el otro día, ya hace un mes, pero cuando estaba viendo, digo, pará, ¿what? ¿Este está deprecado? Sí, lo están empezando a marcar como obsoleto en la versión 16.4, para la versión 17 va a estar deprecado. Bueno, cuando toquen el hardware, me diga que no vale. Sí, Bueno. ya hablamos un poco Should de update. ¿Qué recomiendan? el get default state and props, algo así. Get default state and props. A ver. Claro, ahí, usted tiene que tirarme de nuevo, le puso el mismo, hizo el mismo código y cambió el nombre y le pegó el otro. Lo quisimos contratar, pero dijo que era demasiado poco para. Sí, de hecho lo habíamos visto nosotros, pero el nombre es un poquito largo. A ver, es como un get, o sea, ¿qué es un get? Es un get porque ya no quieren que utilice get snapshot before update, no, sí, get snapshot before update. No, acá está. Hay dos, en realidad pusieron dos, pero el que reemplazaría en parte a ese es el get delivered state from props. Bueno, si no les gusta. Uno de estos, porque en realidad decía no, porque la gente la mayoría de las veces se manda cagadas, por decirlo de alguna manera, con este tipo de métodos. Y otro que va a quedar en desgracia, el component will update.
El component will mount. Will. También lo sabe. Y claro, antes del renderizado, si le metes mucho, se nota. Sí, aparte, o sea, como que lo utilizaban con el fin, viste, cuando nosotros tiramos el fetch, lo tiramos en el component did mount, el fetch al server. Entonces, algunos tiraban el fetch ahí en el component will mount para que vaya lo más rápido posible al server, pero nunca llegaba a evitar que se renderice ahí. Y, o sea, para ese caso no sirve, o sea, como no tiene ningún efecto. Y después, si le quieres hacer el set state ahí, empiezas a tener un ciclo, porque todavía no renderizaste, no montaste nada y ya estás queriendo modificar algo. Entonces, como que era para más problemas de otra cosa. Entonces, lo van a volar en la versión 17. Ahora lo van a marcar como warning. Pero va a avisar a la versión 17 y cambiamos todo. Sí, de hecho no falta mucho porque teóricamente es el año que viene. ¿Cuánto falta para el año que viene? Estamos ahí nomás. 3 meses. Bien. Uno de estos 4 eventos existe. Pará, me equivoqué una palabra, bueno, importante. Existe, le puse. Existen. Uno de estos 4 eventos existe y no fue marcado como obsoleto en React 16.4. El component will unmount, el component will receive props, el component should update y el component did receive props. Uno solo de todos esos existe. Y del resto no. Entonces tiene que marcar el que existe. Y que no. O sea, el que existe y está todo bien es el component will unmount. El resto ya o cayó en desgracia, el component will receive props, o no existe. ¿Para qué sirve la propiedad de los componentes? ¿Para qué sirve utilizar la propiedad de los componentes? Ref, ahí está, porque está cortada y me tengo gordo de memoria aquí, porque si no tengo que entrar y me pierdo la referencia. Bueno, ¿para qué sirve la propiedad ref de los componentes? Esta creo que no la llevamos a ver, pero la podrían saber igual, porque estuvieron estudiando sus casos. No sé si la llevamos a ver. Yo no la vi ni en el hub, pero... No, sí, Gonzalo la tiene arreglada. La cara de Gonzalo. Qué desastre. Entonces, Así como tenés this set state, tenés un this.ref adentro. No, cuando pones un componente, o sea, ponerle, el caso típico es un input. Al input le pones una propiedad que es ref y le asocias una variable que está dentro de ese componente. O sea, tipo así, dentro de la parte de render, ¿no? HRef. No, claro, se parece, pero no. Casi lo pegamos, ¿no? O sea, así. ¿Eso es un componente nuestro de React? No, o sea, acá estábamos en el método render, ¿no? Ah, ok. Mira, no, nunca vi. Entonces, acá tenés el render que... Es Ahí. el template string que aparece. Acá abro el div y qué sé yo, bla. Como template de El template, o sea, el texto ese en gris que aparece en el input, por ejemplo, que dice nombre, que no es seleccionable ni nada, ¿es ese? No. No. No, o sea, esto es más que nada para manejar el foco. Por ejemplo, o sea, entre uno de los casos más habituales. Entonces, acá es como que recibís el input y después tenés el arrow function y le pones this.input igual input y después agarrás y le pones y no sé, en el component, esto estaba en el render, y le pones en el component did mount, le pones acá input y llamas alguna de las funciones que tiene como
o sea, que puede soportar el elemento base HTML. Entonces le pones el focus. Pero esto sí, claro, esto quizás no lo vimos. Sí, es verdad. En el Java está. Nunca lo vi. Sí, Sí, yo hasta lo sé, ahora no. Pero ahora lo acabamos de ver, así que se contempla como contenido visto. En el Hub está y está especialmente, debería estar por lo menos en la parte de mapas. Porque, o sea, para todo lo que es que quiero manejar por JavaScript, para todo lo que, o sea, tengo un componente y por alguna razón que son contadas con los dedos de la mano, pero lo de los mapas lo contempla y hay otros casos más. Por alguna razón tengo que meterle código JavaScript a eso. Le quiero poner una función jQuery si quiero. Bueno, lo hago con esto. Lo hago con el ref. Lo obtengo al elemento y una vez que lo tengo ahí, yo le quiero aplicar jQuery y le pongo jQuery. Y yo creo que Gonzalo lo debe ser acusado mucho. No sé si mucho, pero eso sí. Pero eso fue hace año y medio. O sea, en lugar de poner un tag ahí, ID tal, lo manejas. Es como, o sea, yo tengo en el método render, estoy renderizando el input, ¿no? Entonces, eso, o sea, yo no tengo forma de acceder a esas cosas que después van a terminar estando en el DOM de lo que es real por fuera del método render. O sea, por fuera del método render no tengo acceso. No sabes cómo React lo va a renderizar ni qué nombre le va a poner si le pone. Claro, sí, entre otras cosas. Entonces, yo es como que con esto le hago, lo atrapo, le digo, agarro esa instancia que se va a renderizar y en el momento que se renderiza lo voy a tener en este dis.input. Esto, el nombre que le ponga acá es anecdótico, pero termina siendo una variable, un lugar donde yo lo meto para después utilizarlo en alguno de los puntos del ciclo de vida del componente. Entonces, por ejemplo, en el component didMount o en el component didUpdate podría ponerle dis.input y ahí tengo acceso a cualquiera de las propiedades que el elemento HTML responda con esas propiedades. Inclusive si le quiero aplicar alguna función de JavaScript o un jQuery o lo que fuere, o le quiero poner una animación, no sé, o sea, pues esto sirve para animaciones, para foco, son tres casos. Es un puntero al elemento. Y si quieres verlo como un puntero, sí, es como el acceso al DOM. Mientras estamos acá, estamos en el DOM virtual. Cuando le mandas esto y obtenés así, estás teniendo el DOM real. La pos. Para eso es el real. Ahí que pusiste dis.input igual a qué? ¿Qué le asignarías? Lo que pasa por parámetro. El parámetro, o sea, ese mismo elemento, sí, sería. Claro, este que venía acá. Sí, por la arrow full. Lo pones ahí, coño. Mirá. Está bueno. 10.3. Ahí está. Ahí esa es una llave. Es un problema la llave porque te salen bien para un lado y para el otro quizás no, y así. Sí. Lo más común es que te salga bien de un lado y no del otro. Bueno, después lo repasamos, lo vemos cómo está puesto en el Hub, les busco alguna utilización para repasar esto, así no queda en el aire. Pero bien que haya saltado ahora, sí. Selecciona las características que poseen los componentes controlados. Ahí está. Que poseen los componentes controlados. Bueno, un componente no controlado, por ejemplo, sería un componente que
el input, por ejemplo, si yo no le asocio el value y el value y el onChange, o sea, tengo como para agarrar el change de que es lo que va tipeando o el change o el key, el change. Bueno, la cosa es que tengo que agarrar un evento que se desencadena por la acción del usuario y otra propiedad en la cual la propiedad de esa es el resultado de que, o sea, desencadena el evento, después esta propiedad se actualiza y esto obliga a la renderización y se vuelve a modificar eso, o sea, se vuelve a mostrar. O sea, ese es todo el flujo de un componente controlado. Un componente en el cual yo no tomé los datos de esa manera, o sea, no tomé ni el evento que se genera al hacer el cambio por el usuario, o no le estoy estableciendo el valor, es un componente que no está controlado. Un componente que quizás lo puedo trabajar con el ref, por ejemplo, hay algunos ejemplos para trabajar las cosas con ref. Entonces esos serían componentes no controlados. Entonces eso es, o sea, lo van a ver en algunos lados, en alguna parte de la documentación, que ahí está la distinción componente controlado como componente no controlado. El componente controlado es el componente que le asocio, o sea, le mando sus propiedades y esas propiedades van a renderizar algo y dentro de esas propiedades le puedo mandar un evento, o sea, un manejador de eventos. Bueno, eso sería un componente controlado. ¿Se le podría poner un ref a un HR, por ejemplo, y cambiarle el color en base a...? Como poder, se puede, pero en realidad no tendría un HR para ver el breakdown. HR es una línea. Pero sí, es como que no tiene sentido porque vos eso ya lo puedes hacer perfectamente por React. Claro. Entonces, para eso no usas React. No, es para casos en los que React es como que necesitas cierto timing. O sea, para esos casos en los que necesitas que el foco se ponga en tal lugar. Entonces, eso no lo puedes resolver de otra manera. En los componentes de Material Wii sí tenés una forma. Uy, se me está quedando sin batería. Y Juan se me levantó y... Justo te iba a preguntar si quedaba mucho o si no tengo que ir a hacer la rendición. No, aguanta que terminamos lo de React. Todos a la mano, sí. No solita más. No, me falta una y terminamos lo de React y después nos queda, como ya son las 4 y se nos queda la batería y nos queda Redux para la próxima. Así que en la próxima vamos a tomar todo el módulo base y y después repasemos algunas cositas que nos quedan como el ref y demás. Bueno. Así después en la próxima, la siguiente, ahí sí tomamos el ref. Banca que va la última. ¿Para qué se utiliza la propiedad key? Es para que seamos performantes del tema de Bien, la reconciliación. Performante es la palabra. Performante. Perfecto. ¡En esa clase estuve! Bueno, perfecto. Ya lo que resta es Redux, que lo vamos a ver en la próxima clase después de haber hecho la primera parte de evaluación. Y vamos a repasar lo del ref. Así que vénganse la próxima preparados para sacarse una muy buena nota. ¿O no? Muy buena foto. ¿Cuándo de vas a despedida. Acá estaba viendo que en el hub, en un lugar donde se usa el ref, que es en el chat, Sí. para En el chat. explorar. ¿Quién abre el chat? Para explorar. Entonces ahí tenés message list, para que yo mensaje nuevo, como que no sé qué tal. Vale, ¿nos juntamos a ver eso? Vale. Y eso seguramente... Y ese como estás leyendo. Sí. Para que scrolle solo, cada vez que llega el mensaje que se mueve. Claro, porque ahí o sea, eso es uno de los casos de uso, o sea, donde se puede aplicar ref para animación. Gracias.